Es abril de 1930. En Washington, dos congresistas republicanos, Willis Hawley y Reed Smoot, impulsan una legislación que promete salvar la economía estadounidense del colapso. El arancel que lleva sus nombres pretende proteger empleos, defender la industria nacional y blindar a los agricultores frente a la competencia extranjera. Pero lo que parece una medida de emergencia razonable desencadenará la mayor contracción del comercio internacional de la historia moderna. En solo 3 años, el volumen del comercio global se desplomará un 65%. Economías enteras colapsarán, millones de personas perderán sus empleos. Y en Alemania, una república democrática, debilitada por reparaciones de guerra y préstamos estadounidenses, verá cómo el desempleo masivo alimenta el ascenso de un movimiento político que transformará Europa en cenizas. El historiador económico Charles Kindleberger afirmó décadas después que el arancel Smoot-Hawley y la guerra comercial que desató fueron factores críticos en la desestabilización de las democracias europeas y en el ascenso del nazismo. Lo que comenzó como una política diseñada para proteger granjas familiares terminó fracturando el sistema financiero internacional, destruyendo la confianza entre naciones y abriendo la puerta a uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Esta no es la historia de un simple error técnico. Es la historia de cómo una decisión económica, impulsada por miedo, presión electoral y cálculo político cortoplacista, puede desencadenar consecuencias devastadoras mucho más allá de las fronteras que pretendía defender. Es la historia de cómo el proteccionismo, cuando se convierte en dogma, puede destruir precisamente aquello que busca salvar. Para entender cómo Estados Unidos llegó a aprobar una de las leyes económicas más destructivas de su historia, es necesario retroceder una década. Los años 20 en Estados Unidos fueron una era de contrastes brutales. En las ciudades, el jazz resonaba en clubes nocturnos, los rascacielos redefinían los horizontes urbanos y la bolsa de valores parecía una máquina infinita de prosperidad. El Producto Interno Bruto crecía a una tasa anual promedio del 4,2%. La producción industrial se disparaba. Los automóviles, las radios y los electrodomésticos transformaban la vida cotidiana de millones de estadounidenses. Pero bajo esa fachada de opulencia, las grietas estructurales eran evidentes para quien quisiera mirar con atención. La desigualdad de ingresos alcanzó niveles históricos. Según estudios de la Universidad de California en Berkeley, el 1% más rico de la población controlaba casi el 20% de la riqueza nacional. Mientras tanto, amplios sectores de la población, especialmente en las zonas rurales, enfrentaban una crisis económica silenciosa que el gobierno federal parecía incapaz de reconocer. Los agricultores, que representaban aproximadamente el 20% de la población estadounidense, vivían una situación desesperada. Durante la Primera Guerra Mundial, la demanda de alimentos estadounidenses había alcanzado niveles sin precedentes. Europa, devastada por años de conflicto, no podía cultivar lo suficiente para alimentar a su población. Los precios agrícolas se dispararon. Los granjeros estadounidenses respondieron expandiendo sus operaciones, comprando más tierras, adquiriendo maquinaria moderna y contrayendo deudas masivas para financiar esa expansión. Pero tras el armisticio de 1918, la situación cambió radicalmente. Europa comenzó a recuperar su capacidad productiva. La demanda de alimentos estadounidenses cayó en picada, y con ella los precios. El trigo, que en 1919 se vendía a $2,20 por bushel, cayó a menos de $1 en 1929, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Para los agricultores, esto fue catastrófico. Sus deudas seguían siendo las mismas. Los pagos de hipotecas no desaparecían, pero los ingresos se desvanecían. Miles de granjas familiares enfrentaban la bancarrota. Los bancos rurales, que habían prestado generosamente durante los años de bonanza, comenzaron a quebrar. Entre 1920 y 1929, más de 5.000 bancos rurales cerraron sus puertas, arrastrando consigo los ahorros de comunidades enteras. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado,
Aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Volvamos al tema. En este contexto de desigualdad creciente y desesperación rural, el sistema financiero estadounidense también mostraba señales de fragilidad peligrosa. La especulación bursátil, alimentada por préstamos fáciles y una confianza irracional en el crecimiento perpetuo, había inflado una burbuja masiva. Los inversores compraban acciones con márgenes mínimos, apostando a que los precios seguirían subiendo indefinidamente. Pero en octubre de 1929, esa burbuja estalló. El índice Dow Jones perdió casi la mitad de su valor en pocas semanas. El pánico se apoderó de Wall Street, y lo que había comenzado como una crisis financiera pronto se transformó en una depresión económica profunda y generalizada. El desempleo comenzó a subir, las fábricas cerraron, el consumo se desplomó, y en ese clima de miedo y desesperación, los agricultores exigieron al gobierno una solución que cambiaría el rumbo de la economía global. En 1928, Herbert Hoover, un ingeniero de formación y empresario exitoso, con fama de eficiente administrador, se postuló para la presidencia por el Partido Republicano. Hoover no era un político tradicional. Había hecho fortuna en la industria minera. Durante la Primera Guerra Mundial, había dirigido programas de ayuda humanitaria en Europa, ganándose una reputación de competencia técnica y sentido práctico. Su campaña presidencial se centró estratégicamente en los agricultores, una base electoral clave que sufría por la caída sostenida de los precios agrícolas. En discursos pronunciados en Iowa, Nebraska y otros estados del cinturón agrícola, Hoover prometió proteger a los granjeros estadounidenses de la competencia extranjera mediante la imposición de aranceles sobre las importaciones de productos agrícolas. El corazón de América no puede prosperar si sus granjas fracasan, declaró en un mitin en Des Moines, según reportó The New York Times. Los sindicatos agrícolas, como la Federación Americana de Granjeros, movilizaron a decenas de miles de personas. Enviaron cartas al Congreso, organizaron marchas, presionaron a candidatos locales. Exigían barreras arancelarias contra el trigo canadiense, el azúcar cubano, la carne argentina y otros productos que competían con la producción estadounidense. Hoover, consciente de la influencia política de este sector, los agricultores representaban casi un cuarto de los votantes en las elecciones nacionales. Vio en los aranceles una forma clara de asegurar su victoria. Y funcionó. En noviembre de 1928, Hoover ganó la presidencia con una victoria aplastante, capturando 40 estados y más del 58% del voto popular. Pero tras su victoria, Hoover enfrentó un desafío mucho mayor que cualquier promesa de campaña. La economía estadounidense comenzaba a tambalearse de forma preocupante. En 1928, la Reserva Federal había aumentado las tasas de interés para intentar frenar la especulación bursátil descontrolada. Esa medida enfrió el crecimiento económico. Para agosto de 1929, Estados Unidos ya estaba técnicamente en recesión. Hoover, presionado por cumplir su promesa electoral y por la creciente desesperación de los agricultores, convocó al Congreso a una sesión especial en abril de 1929. Su propuesta inicial era modesta: un aumento limitado y selectivo de aranceles sobre productos agrícolas específicos. Pero lo que comenzó como un proyecto técnico y acotado, pronto se saldría completamente de control. Antes de continuar, es fundamental entender con precisión qué son los aranceles y cómo funcionan en la práctica. Un arancel es un impuesto que un gobierno impone sobre los bienes importados desde otros países. El objetivo declarado suele ser proteger a las industrias nacionales al encarecer artificialmente los productos extranjeros, haciendo que los productos locales sean comparativamente más competitivos. Por ejemplo, si Estados Unidos impone un arancel del 20% sobre el trigo canadiense, una empresa estadounidense que importa ese trigo debe pagar ese impuesto al gobierno federal. Pero aquí está el problema estructural
que muchos defensores de los aranceles prefieren ignorar. El costo del arancel rara vez lo absorbe el exportador extranjero. En la inmensa mayoría de los casos, ese costo se traslada al consumidor final. La empresa importadora, para cubrir el impuesto que debe pagar, simplemente sube los precios de los productos que vende en el mercado interno. Un estudio realizado por economistas de la Universidad de Chicago estimó que los aranceles del Smoot-Hawley aumentaron los precios al consumidor en Estados Unidos hasta un 6% en 1931. Eso significa que las familias estadounidenses, muchas de ellas ya golpeadas por el desempleo y la caída de los salarios, tuvieron que pagar más por alimentos, ropa, herramientas y otros bienes básicos. Los defensores de los aranceles, como Hoover y sus aliados en el Congreso, argumentaban que estas medidas protegían empleos locales al evitar que las empresas extranjeras inundaran el mercado con productos baratos. Pero los críticos, incluidos cientos de economistas prominentes, advertían que los aranceles no solo encarecían la vida cotidiana, sino que también provocaban represalias comerciales de otros países, desencadenando una espiral destructiva que podía paralizar el comercio internacional. Los aranceles no eran una novedad en la política económica estadounidense. En 1922, el Congreso había aprobado el Fortney-McCumber Tariff, que impuso tasas arancelarias del 40% sobre muchas importaciones. Europa respondió con aranceles propios, pero en ese momento, la economía estadounidense era lo suficientemente robusta como para resistir las represalias. El contexto de 1929 y 1930, sin embargo, era radicalmente diferente. Con la Gran Depresión ya en marcha, con el desempleo subiendo y con el comercio internacional comenzando a contraerse, un nuevo arancel, especialmente uno de alcance masivo, arriesgaba desatar una tormenta económica global de proporciones catastróficas. El plan inicial de Hoover era simple y acotado: aumentar los aranceles sobre productos agrícolas específicos para apoyar a los granjeros que lo habían llevado a la presidencia. Pero en el Congreso, las cosas se complicaron rápidamente. Willis Hawley, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, y Reed Smoot, presidente del Comité de Finanzas del Senado, ambos republicanos de línea dura y fervientes defensores del proteccionismo, vieron en el proyecto de Hoover una oportunidad mucho mayor. Propusieron elevar los aranceles no solo sobre productos agrícolas, sino sobre más de 20.000 bienes diferentes, desde textiles y calzado hasta acero, productos químicos, maquinaria y artículos de consumo. Con los republicanos controlando tanto la Cámara como el Senado, y con un presidente republicano en la Casa Blanca, el proyecto parecía imparable. Sin embargo, una coalición de republicanos progresistas y demócratas luchó ferozmente contra el proyecto durante más de un año. Desde abril de 1929 hasta junio de 1930, prolongaron debates, presentaron enmiendas, plantearon objeciones técnicas y movilizaron a economistas y empresarios para que testificaran contra la legislación. Según reportes del Washington Post, el proyecto generó más de 100 enmiendas formales, un récord para la época. Los opositores argumentaban que el proyecto era económicamente suicida. Advertían que otros países responderían con sus propios aranceles, cerrando mercados para los exportadores estadounidenses. Señalaban que los consumidores estadounidenses terminarían pagando precios más altos por prácticamente todo, y alertaban que el proyecto agravaría la depresión en lugar de aliviarla. Pero el colapso bursátil de octubre de 1929 cambió drásticamente el panorama político. El pánico económico fortaleció a los proteccionistas, quienes argumentaban que los aranceles eran la única forma de salvar empleos estadounidenses en un momento de crisis. Los sindicatos industriales, temerosos de perder puestos de trabajo frente a la competencia extranjera, se sumaron al coro de apoyo. Los lobistas empresariales presionaron a los congresistas para que incluyeran protecciones específicas para sus industrias. Y lentamente, la resistencia se derrumbó. En abril de 1930, el Senado aprobó el Smoot-Hawley Tariff Act por un estrecho margen de 44 votos contra 42.
Semanas después, la Cámara de Representantes lo respaldó con 222 votos contra 153. El proyecto, ahora convertido en una ley masiva y compleja que afectaba a prácticamente todos los sectores de la economía, esperaba la firma del presidente Hoover, quien enfrentaba la decisión más difícil y trascendental de su presidencia. A medida que el Smoot-Hawley Tariff Act avanzaba por el Congreso, el mundo reaccionó con alarma creciente. En septiembre de 1929, 23 naciones, incluidas Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España, enviaron protestas diplomáticas formales al Departamento de Estado en Washington, algo prácticamente inaudito en tiempos de paz. Según archivos desclasificados del Departamento de Estado Canadá, el mayor socio comercial de Estados Unidos advirtió explícitamente que impondría aranceles de represalia inmediatos si el proyecto se convertía en ley. España, Suiza e Italia amenazaron con boicotear bienes estadounidenses y con buscar acuerdos comerciales alternativos con otros países. Francia advirtió que la legislación destruiría la frágil recuperación económica europea y que tendría consecuencias políticas impredecibles. Dentro de Estados Unidos, la comunidad económica también se movilizó de formas sin precedentes. El economista Paul Douglas, profesor de la Universidad de Chicago, lideró una campaña extraordinaria. Reunió a más de 1000 economistas de las universidades más prestigiosas del país, incluidos Irving Fisher de Yale, Frank Taussig de Harvard y decenas de otros académicos prominentes, para firmar una petición formal instando al presidente Hoover a vetar el proyecto. La advertencia era clara y contundente. Los aranceles colapsarían el comercio global, provocarían represalias masivas de otros países y agravarían dramáticamente la Gran Depresión en lugar de aliviarla. The New York Times publicó la petición completa en su portada, generando un debate nacional intenso. Pero Hoover, atrapado entre su promesa de campaña, la presión de su propio partido y el creciente pánico económico, minimizó públicamente las críticas. En declaraciones a la prensa, argumentó que los economistas vivían en Torres de Marfil y no comprendían las necesidades reales de los trabajadores y agricultores estadounidenses. Insistió en que los aranceles eran una medida temporal, necesaria para estabilizar la economía durante la crisis, y desestimó las advertencias sobre represalias comerciales como exageraciones alarmistas. En Alemania, sin embargo, la situación era mucho más grave de lo que Hoover parecía comprender. La República de Weimar, el gobierno democrático establecido tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, ya estaba profundamente debilitada. El Tratado de Versalles le había impuesto reparaciones de guerra por un monto total de 33.000 millones de dólares, una suma astronómica que representaba casi el 100% del Producto Interno Bruto alemán de la época. Para pagar esas reparaciones, Alemania dependía críticamente de dos fuentes de ingresos: exportaciones industriales a Estados Unidos y otros mercados, y préstamos de bancos estadounidenses. Cualquier disrupción en el comercio internacional o en el flujo de capital desde Estados Unidos amenazaba con hundir completamente la economía alemana. Los diplomáticos alemanes enviaron múltiples advertencias a Washington. Pero mientras Hoover debatía internamente qué hacer, el mundo contenía la respiración, temiendo las consecuencias de su decisión. El 17 de junio de 1930, Herbert Hoover firmó el Smoot-Hawley Tariff Act, ignorando todas las advertencias de economistas, diplomáticos y socios comerciales. Los aranceles, que aumentaron en promedio un 20% sobre los niveles ya elevados del Forney-Macumber Tariff, entraron en vigor de inmediato. La reacción fue explosiva. En cuestión de semanas, la legislación desencadenó la mayor guerra comercial de la historia moderna. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio internacional cayó un 65% entre 1929 y 1933. Las importaciones estadounidenses colapsaron de 7.000 millones de dólares en 1929 a apenas 2.500 millones en 1932. Los socios comerciales de Estados Unidos respondieron con velocidad y contundencia.
Canadá fue el primero. En julio de 1930, el gobierno canadiense impuso aranceles punitivos sobre aproximadamente el 80% de los bienes estadounidenses que ingresaban al país. Según Statistics Canada, el comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá cayó un 50% en solo 2 años. Europa siguió inmediatamente. Francia elevó sus tasas arancelarias sobre productos estadounidenses. Reino Unido, tradicionalmente defensor del libre comercio, abandonó esa postura e implementó el sistema de preferencias imperiales, favoreciendo el comercio dentro del Imperio Británico y discriminando contra Estados Unidos. Italia, España, Suiza y los Países Bajos impusieron sus propias barreras. Incluso países de América Latina, tradicional de la Universidad de Chicago, lideró una campaña extraordinaria. Reunió a más de 1000 economistas de las universidades más prestigiosas del país, incluidos Irving Fisher de Yale, Frank Taussig de Harvard y decenas de profesores de Princeton, Columbia, Stanford y otras instituciones. Juntos firmaron una petición formal, instando al presidente Hoover a vetar el proyecto si llegaba a su escritorio. Su advertencia era clara y contundente. Los aranceles colapsarían el comercio global, provocarían represalias masivas de otros países y agravarían dramáticamente la Gran Depresión, en lugar de aliviarla. The New York Times publicó la petición completa en su portada, generando un debate nacional intenso. Pero Hoover, atrapado entre su promesa de campaña, la presión de su propio partido y la desesperación de millones de agricultores que lo habían llevado al poder, minimizó las críticas. En reuniones privadas con sus asesores, según memorias publicadas décadas después, Hoover argumentó que los economistas exageraban los riesgos y que otros países no se atreverían a iniciar una guerra comercial contra la economía más poderosa del mundo. Creía, o quería creer, que Estados Unidos era demasiado grande, demasiado importante y demasiado indispensable como para sufrir represalias significativas. Era un cálculo catastrófico, basado en arrogancia económica y ceguera política. En Alemania, la situación era particularmente delicada. La República de Weimar, el gobierno democrático establecido tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, ya estaba profundamente debilitada. El Tratado de Versalles había impuesto reparaciones de guerra por un valor total de 33.000 millones de dólares, una suma astronómica que representaba aproximadamente el 100% del Producto Interno Bruto alemán de 1919. Para cumplir con esos pagos, Alemania dependía críticamente de préstamos estadounidenses y de ingresos por exportaciones. Cualquier disrupción en el comercio internacional amenazaba con hundir completamente su economía. Los diplomáticos alemanes en Washington enviaron advertencias urgentes a Berlín. Los banqueros alemanes, que habían recibido cientos de millones de dólares en préstamos de bancos estadounidenses, temían que esos fondos fueran retirados abruptamente si la crisis económica en Estados Unidos empeoraba. Mientras Hoover debatía internamente qué hacer, el mundo contenía la respiración, temiendo las consecuencias de su decisión. El 17 de junio de 1930, Herbert Hoover firmó el Smoot-Hawley Tariff Act, ignorando todas las advertencias de economistas, diplomáticos, empresarios y líderes extranjeros. Los aranceles, que aumentaron en promedio un 20% sobre miles de productos, entraron en vigor de inmediato. La reacción internacional fue fulminante. Según datos compilados por la Organización Mundial del Comercio, décadas después, el comercio internacional cayó un 65% entre 1929 y 1933. Las importaciones estadounidenses colapsaron de aproximadamente 7.000 millones de dólares en 1929 a apenas 2.500 millones de dólares en 1932. Las exportaciones estadounidenses siguieron una trayectoria similar, devastando precisamente a los sectores que la ley pretendía proteger. Los socios comerciales de Estados Unidos respondieron con velocidad y contundencia. Canadá, profundamente ofendida por lo que consideraba una traición económica, impuso aranceles de represalia sobre aproximadamente el 80%
de los bienes estadounidenses que ingresaban a su territorio. Según Statistics Canada, el comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá cayó más del 50% en solo 2 años. Europa siguió el mismo camino. Francia elevó sus aranceles sobre productos estadounidenses. Reino Unido, tradicionalmente defensor del libre comercio, abandonó décadas de política económica liberal y estableció un sistema de preferencias imperiales que discriminaba activamente contra los productos estadounidenses. Italia, España, Suiza y los Países Bajos implementaron barreras comerciales propias. América Latina, que dependía críticamente de las exportaciones hacia Estados Unidos, también respondió con aranceles defensivos. Los exportadores estadounidenses, incluidos precisamente los agricultores que el Smoot-Hawley Act supuestamente debía proteger, vieron cómo sus ventas internacionales caían en picada. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las exportaciones agrícolas cayeron aproximadamente un 30% entre 1930 y 1932. Los puertos estadounidenses, como los de Nueva York, Baltimore y San Francisco, se llenaron de barcos inactivos. Las fábricas cerraron por falta de pedidos. Los trabajadores fueron despedidos masivamente, y la Gran Depresión, que ya era severa, se profundizó dramáticamente. Dentro de Estados Unidos, los precios al consumidor subieron, golpeando especialmente a las familias ya afectadas por el desempleo creciente. El desempleo alcanzó el 15% en 1931 y seguiría subiendo hasta superar el 25% en 1933. La economía estadounidense se contrajo aproximadamente un 30% entre 1929 y 1933, la contracción más severa en la historia moderna del país, y el mundo entero sintió las ondas expansivas de esa catástrofe. Pero en ningún lugar las consecuencias fueron tan devastadoras, tan profundas y tan trágicamente transformadoras como en Alemania. Mientras Estados Unidos lidiaba con la depresión económica, Alemania enfrentaba una catástrofe de proporciones históricas. La República de Weimar, ya debilitada estructuralmente por las reparaciones de guerra impuestas en Versalles y por la hiperinflación catastrófica de 1922 y 1923, dependía vitalmente de 2 pilares económicos: préstamos estadounidenses y exportaciones industriales. El Smoot-Hawley Act destruyó ambos simultáneamente. Los bancos estadounidenses, enfrentando sus propias crisis de liquidez tras el colapso de Wall Street, comenzaron a reclamar urgentemente los préstamos que habían otorgado a empresas, bancos y gobiernos alemanes durante los años 20. Según el historiador económico Charles Kindleberger, en su obra seminal The World in Depression, entre 1930 y 1932, aproximadamente 2.000 millones de dólares en capital estadounidense fueron retirados abruptamente de Alemania, dejando al sistema financiero alemán al borde del colapso total. Al mismo tiempo, los aranceles estadounidenses y las represalias comerciales de otros países bloquearon las exportaciones alemanas. Alemania, una potencia industrial que dependía críticamente de vender maquinaria, productos químicos, acero y bienes manufacturados al exterior, perdió mercados fundamentales. Las fábricas alemanas, sin pedidos, comenzaron a cerrar, las empresas quebraron, y el desempleo explotó de forma dramática. En 1929, Alemania tenía aproximadamente 1.300.000 desempleados. En 1930, esa cifra había subido a 3 millones. En 1932, alcanzó 6 millones de personas sin trabajo, casi el 30% de la fuerza laboral total del país, según datos del Instituto Alemán de Historia Económica. En este contexto de desesperación económica absoluta, de humillación nacional acumulada desde Versalles, de incapacidad del gobierno democrático para ofrecer soluciones efectivas, Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán ganaron terreno político de forma explosiva. En las elecciones de 1928, antes del colapso económico, los nazis habían obtenido apenas un 2,6% de los votos. Eran un partido marginal, considerado extremista y poco serio por la mayoría de los alemanes.
Pero en las elecciones de septiembre de 1930, apenas 3 meses después de que Hoover firmara el Smoot-Hawley Act, los nazis obtuvieron el 18,3% de los votos, convirtiéndose en el segundo partido más grande del Reichstag. El mensaje de Hitler era simple, directo y devastadoramente efectivo en ese contexto de crisis. Alemania había sido traicionada por políticos débiles, humillada por potencias extranjeras y estrangulada económicamente por un sistema internacional injusto. Prometía restaurar el orgullo nacional, crear empleos mediante grandes proyectos de infraestructura y obras públicas, y romper con el orden económico internacional, que, según él, conspiraba contra Alemania. Para millones de alemanes desesperados, sin trabajo, sin esperanza y sin confianza en las instituciones democráticas que parecían incapaces de resolver la crisis, ese mensaje resonó con fuerza creciente. En las elecciones de julio de 1932, los nazis se convirtieron en el partido más grande de Alemania, con el 37,4% de los votos. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller. En marzo de ese mismo año, mediante una combinación de intimidación, manipulación política y aprovechamiento de poderes de emergencia, Hitler consolidó una dictadura que destruiría la democracia alemana y arrastraría al mundo hacia la guerra más devastadora de la historia humana. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Después de esto, continuamos. Charles Kindleberger, uno de los historiadores económicos más respetados del siglo XX, argumentó de forma contundente que el colapso del comercio global, exacerbado por el Smoot-Hawley Act, fue un factor crítico en la desestabilización de las democracias europeas y en el ascenso de movimientos totalitarios. No fue la única causa del ascenso de Hitler, por supuesto. Las humillaciones de Versalles, la hiperinflación de los años 20, el antisemitismo arraigado en sectores de la sociedad alemana y la debilidad estructural de las instituciones democráticas de Weimar también jugaron roles fundamentales. Pero el colapso económico de 1930 a 1933, agravado dramáticamente por la guerra comercial desatada por Estados Unidos, creó el terreno fértil en el que el extremismo pudo florecer. El caos económico dio a demagogos como Hitler una plataforma para prometer soluciones simplistas a problemas complejos. Les permitió culpar a enemigos externos e internos por la crisis. Les dio millones de votantes desesperados dispuestos a apostar por alternativas radicales. Y destruyó la confianza en las instituciones democráticas liberales que parecían impotentes frente a la catástrofe. En ese sentido, el Smoot-Hawley Act no solo fue un desastre económico, fue un error con consecuencias políticas y humanas incalculables que resonarían durante décadas. El Smoot-Hawley Tariff Act también fue un desastre político absoluto para Herbert Hoover. En las elecciones presidenciales de 1932, Franklin Delano Roosevelt lo derrotó de forma aplastante, capturando 42 estados y más del 57% del voto popular. Hoover, que había llegado a la presidencia con una reputación de competencia técnica y eficiencia administrativa, salió de ella profundamente desprestigiado, visto por millones de estadounidenses como el presidente que había agravado la peor crisis económica de la historia del país. Roosevelt llegó al poder con una promesa de cambio radical, el New Deal, un conjunto ambicioso de programas y reformas diseñados para rescatar la economía, proteger a los más vulnerables y reconstruir la confianza en las instituciones democráticas. Una de las primeras acciones de Roosevelt en materia de política económica internacional fue abordar directamente la crisis comercial desatada por el Smoot-Hawley Act. En 1934, Roosevelt firmó la Reciprocal Trade Agreements Act, una legislación que le otorgaba al presidente el poder de negociar directamente acuerdos comerciales con otros países y de reducir aranceles sin necesidad de aprobación específica del Congreso para cada acuerdo individual. Esta ley
marcó un giro fundamental en la política comercial estadounidense, alejándose del proteccionismo rígido y moviéndose hacia un enfoque más flexible y cooperativo basado en la negociación bilateral y multilateral. Entre 1934 y 1939, Estados Unidos firmó 20 acuerdos comerciales bilaterales con países de América Latina, Europa y otras regiones, reduciendo aranceles de forma gradual, pero consistente, y reactivando lentamente el comercio internacional, según datos de la Organización Mundial del Comercio. Estos acuerdos ayudaron a reconstruir la confianza entre naciones, a reabrir mercados para exportadores estadounidenses y a aliviar parcialmente las tensiones económicas que habían alimentado el extremismo político en Europa y otras regiones. Pero el daño ya estaba hecho. El comercio internacional no volvería a los niveles de 1929 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Willis Hawley y Reed Smoot, los arquitectos del arancel que llevaba sus nombres, perdieron sus escaños en las elecciones de 1932, un rechazo claro y contundente al proteccionismo que habían defendido. Hawley fue derrotado en su distrito de Oregón. Smoot perdió su escaño senatorial en Utah, tras 30 años en el Congreso. Ambos salieron de la vida política desprestigiados, asociados para siempre con una de las peores decisiones económicas de la historia estadounidense. Sus nombres quedaron grabados no como defensores de los trabajadores estadounidenses, sino como símbolos de ceguera política y arrogancia económica. En las décadas siguientes, Estados Unidos lideró la creación de un sistema comercial global basado en reglas, cooperación multilateral y reducción gradual de barreras comerciales. En 1947, 23 países firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido como GATT por sus siglas en inglés, que estableció principios fundamentales para el comercio internacional: no discriminación, transparencia, reciprocidad y resolución pacífica de disputas comerciales. El GATT evolucionó décadas después en la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, que hoy regula el comercio entre 164 países. Este sistema, con todas sus imperfecciones y críticas legítimas, ayudó a evitar una repetición de la catástrofe de los años 30. Los aranceles promedio a nivel global cayeron dramáticamente. El comercio internacional creció de forma exponencial. Y aunque las tensiones comerciales nunca desaparecieron completamente, el marco institucional establecido después de la Segunda Guerra Mundial proporcionó mecanismos para gestionar disputas sin caer en guerras comerciales destructivas. El Smoot-Hawley Act enseñó una lección dura y costosa. El proteccionismo extremo, especialmente en momentos de crisis económica, puede empeorar dramáticamente la situación y dañar precisamente a los sectores que busca proteger. Pero las lecciones de los años 30, por dolorosas que fueron, no siempre se recuerdan con claridad. Y hoy, casi un siglo después, el debate sobre aranceles, proteccionismo y comercio internacional ha vuelto a encenderse con intensidad. Para comprender completamente por qué el Smoot-Hawley Act fue tan devastador, es necesario analizar con precisión los mecanismos económicos que lo convirtieron en una catástrofe. Los aranceles, en teoría, protegen industrias nacionales al encarecer productos extranjeros competidores, pero en la práctica generan una cadena de consecuencias no deseadas que pueden superar ampliamente cualquier beneficio inicial. Primero, como ya se mencionó, los aranceles aumentan los precios para los consumidores. Cuando Estados Unidos impuso aranceles masivos sobre miles de productos en 1930, las familias estadounidenses tuvieron que pagar más por alimentos, ropa, herramientas, materiales de construcción y prácticamente todo lo que compraban. Esto redujo su poder adquisitivo real, disminuyó el consumo agregado y profundizó la contracción económica. Segundo, los aranceles provocan represalias comerciales. Cuando Estados Unidos cerró sus mercados, otros países respondieron cerrando los suyos. Esto devastó a los exportadores estadounidenses, especialmente a los agricultores que dependían críticamente de mercados extranjeros. La ironía cruel fue que el Smoot-Hawley Act, diseñado para proteger a los agricultores,
terminó destruyendo sus mercados de exportación. Los granjeros estadounidenses que habían presionado por aranceles descubrieron demasiado tarde que dependían mucho más de vender al exterior que de protegerse de la competencia extranjera. Las exportaciones agrícolas colapsaron, arrastrando a miles de granjas familiares a la bancarrota. Tercero, los aranceles distorsionan la asignación de recursos en la economía. Cuando el gobierno protege artificialmente industrias no competitivas, esas industrias sobreviven y expanden su producción incluso cuando son menos eficientes que alternativas extranjeras. Esto desvía capital, trabajo y recursos hacia sectores menos productivos, reduciendo la eficiencia general de la economía y el crecimiento a largo plazo. En lugar de permitir que los recursos fluyan hacia sectores donde Estados Unidos tenía ventajas competitivas reales, como la manufactura avanzada, la tecnología y ciertos servicios, los aranceles los atraparon en sectores obsoletos o no competitivos. Cuarto, los aranceles generan corrupción política y captura regulatoria. Cuando el gobierno tiene el poder de otorgar protección arancelaria, las empresas y los lobistas gastan enormes recursos para influir en esas decisiones. Durante el proceso legislativo del Smoot-Hawley Act, miles de lobistas invadieron Washington, presionando a congresistas para que incluyeran protecciones específicas para sus industrias. El resultado fue una ley caótica y contradictoria, llena de favores políticos y excepciones especiales, que benefició a grupos de interés bien conectados mientras perjudicaba al conjunto de la economía. Quinto, y quizás más importante, los aranceles destruyen la confianza internacional y la cooperación entre naciones. El comercio internacional no es solo un intercambio de bienes y servicios, es también un mecanismo de interdependencia que reduce los incentivos para el conflicto. Cuando las naciones comercian entre sí, desarrollan intereses compartidos en mantener la estabilidad y la paz. Cuando el comercio colapsa, esos vínculos se rompen. Las naciones se vuelven más aisladas, más desconfiadas y más propensas a ver a otros países como amenazas en lugar de socios. En los años 30, el colapso del comercio internacional contribuyó a un clima de nacionalismo agresivo, competencia de suma cero y eventualmente conflicto militar. Además, el Smoot-Hawley Act llegó en el peor momento posible. Si los aranceles hubieran sido implementados durante un período de crecimiento económico robusto, sus efectos negativos podrían haber sido absorbidos con relativa facilidad. Pero en 1930, con la economía global ya en contracción, con el sistema financiero internacional bajo estrés severo y con millones de personas perdiendo empleos y ahorros, los aranceles actuaron como un acelerador de la crisis. Convirtieron una recesión severa en una depresión catastrófica. Transformaron una crisis financiera en un colapso económico global y crearon las condiciones para una inestabilidad política que eventualmente conduciría a la guerra. Los defensores del Smoot-Hawley Act en 1930 argumentaban que Estados Unidos debía proteger sus empleos y su industria sin importar las consecuencias internacionales. Creían que la economía estadounidense era lo suficientemente grande y autosuficiente como para prosperar en aislamiento. Pero esa creencia resultó ser profundamente equivocada. Estados Unidos, incluso en los años 30, dependía críticamente del comercio internacional. Los agricultores necesitaban mercados extranjeros, los fabricantes necesitaban materias primas importadas, los consumidores se beneficiaban de productos extranjeros más baratos, y la economía global estaba demasiado interconectada como para que cualquier nación, incluso la más poderosa, pudiera aislarse sin sufrir consecuencias severas. El economista británico John Maynard Keynes, observando la catástrofe desde Europa, escribió en 1933 que el Smoot-Hawley Act había sido un acto de locura económica que había convertido una crisis manejable en un desastre global. Keynes argumentó que en momentos de depresión económica, los gobiernos debían expandir el comercio y la cooperación internacional, no contraerlos. Debían estimular la demanda agregada mediante gasto público y políticas monetarias expansivas, no estrangular el comercio con barreras proteccionistas. Esas ideas, revolucionarias en su momento,
eventualmente se convertirían en la base de la política económica moderna y del orden económico internacional de posguerra. Pero en 1930, esas lecciones aún no habían sido aprendidas, y el mundo pagó un precio terrible por esa ignorancia. El Smoot-Hawley Act no solo profundizó la Gran Depresión, también demostró cómo las decisiones económicas tomadas en un país pueden tener efectos devastadores en otros, cómo el proteccionismo puede convertirse en un juego de suma negativa donde todos pierden, y cómo la interdependencia económica, cuando se ignora o se niega, puede convertirse en una fuente de inestabilidad catastrófica. La experiencia de los años 30 también reveló una verdad incómoda sobre la política económica. Las políticas que suenan intuitivamente correctas, que prometen protección y seguridad, pueden ser profundamente destructivas en la práctica. Los votantes estadounidenses que apoyaron los aranceles en 1930 no eran irracionales. Estaban asustados, desesperados y buscaban soluciones. Los políticos que prometieron protección no eran necesariamente malintencionados. Respondían a presiones electorales reales y a demandas legítimas de sus constituyentes. Pero el resultado de esas decisiones aparentemente razonables fue catastrófico porque ignoraban las complejidades de la economía global y las consecuencias no deseadas de las políticas proteccionistas. Esta dinámica, donde políticas populares y políticamente convenientes resultan ser económicamente desastrosas, es uno de los desafíos permanentes de la democracia. Los votantes tienden a apoyar políticas que prometen beneficios inmediatos y visibles, como protección de empleos locales, mientras que los costos de esas políticas, como precios más altos y represalias comerciales, son más difusos, menos visibles y se materializan más lentamente. Los políticos, respondiendo a incentivos electorales de corto plazo, tienden a favorecer políticas populares, incluso cuando saben que son económicamente problemáticas. Y los grupos de interés organizados, como sindicatos o industrias específicas, tienen incentivos poderosos para presionar por protección, mientras que los consumidores, que pagan los costos, están menos organizados y tienen menos influencia política. El Smoot-Hawley Act fue un ejemplo perfecto de esta dinámica. Los agricultores y los sindicatos industriales presionaron fuertemente por aranceles. Los políticos respondieron a esa presión, y los costos, que eventualmente recayeron sobre todos los estadounidenses y sobre millones de personas en otros países, fueron ignorados o minimizados hasta que fue demasiado tarde. Esta es una lección que sigue siendo relevante hoy, en un momento donde el proteccionismo nuevamente está ganando popularidad política en muchos países. Otro aspecto crítico del Smoot-Hawley Act fue su impacto sobre el sistema financiero internacional. En los años 20, Estados Unidos había emergido como el principal acreedor global. Bancos estadounidenses habían prestado miles de millones de dólares a gobiernos y empresas en Europa, América Latina y otras regiones. Estos préstamos dependían críticamente de que los países deudores pudieran generar ingresos mediante exportaciones hacia Estados Unidos. Cuando los aranceles bloquearon esas exportaciones, los países deudores perdieron su capacidad de pagar sus deudas. Esto desencadenó una ola de defaults soberanos que desestabilizó el sistema financiero global. Alemania, como ya se mencionó, fue particularmente afectada. Pero no fue la única. América Latina, que había recibido inversiones masivas de Estados Unidos durante los años 20, también sufrió. Argentina, Brasil, Chile y otros países dependían de exportar materias primas hacia Estados Unidos y Europa. Cuando esos mercados se cerraron, sus economías colapsaron. Entre 1930 y 1933, prácticamente todos los países de América Latina entraron en default de sus deudas externas. Esto generó pérdidas masivas para bancos estadounidenses, profundizando la crisis financiera en Estados Unidos y creando un círculo vicioso de contracción económica, defaults y más contracción. El colapso del sistema financiero internacional también tuvo consecuencias políticas profundas. En América Latina, la crisis económica alimentó la inestabilidad política, golpes militares y el ascenso de regímenes autoritarios. En Europa, como ya se discutió, contribuyó al ascenso del nazismo en Alemania y de otros movimientos fascistas en Italia, España
y otros países. En Asia, Japón, también golpeado por el colapso del comercio internacional, se volvió cada vez más militarista y expansionista, buscando crear una esfera de influencia económica cerrada en Asia Oriental mediante conquista militar. El Smoot-Hawley Act, en ese sentido, no solo profundizó la Gran Depresión, también contribuyó a crear las condiciones que eventualmente conducirían a la Segunda Guerra Mundial. Esta conexión entre crisis económica y conflicto político es una de las lecciones más importantes y perturbadoras de los años 30. Las democracias liberales tienden a ser estables y pacíficas cuando las economías funcionan razonablemente bien y cuando las personas sienten que tienen oportunidades de progreso. Pero cuando las economías colapsan, cuando el desempleo masivo destruye la esperanza, cuando las instituciones democráticas parecen incapaces de resolver problemas fundamentales, las personas se vuelven receptivas a las alternativas autoritarias que prometen orden, seguridad y soluciones simples. El ascenso de Hitler en Alemania, de Mussolini en Italia y de regímenes militaristas en Japón y otros países no fueron accidentes históricos. Fueron consecuencias predecibles de crisis económicas profundas que las democracias liberales no pudieron manejar efectivamente. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad, que ama descubrir los secretos del pasado. A continuación seguimos. El legado del Smoot-Hawley Act se extendió mucho más allá de los años 30. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los líderes mundiales se reunieron para reconstruir el orden internacional, la catástrofe de los años 30 estuvo presente en cada decisión. El sistema de Bretton Woods, establecido en 1944, creó instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, diseñadas específicamente para prevenir crisis financieras como las de los años 30. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, firmado en 1947, estableció reglas para evitar guerras comerciales como la desatada por el Smoot-Hawley Act, y el Plan Marshall, que proporcionó miles de millones de dólares en ayuda para reconstruir Europa, reflejó el reconocimiento de que la estabilidad económica global era fundamental para la seguridad estadounidense. Estos esfuerzos fueron notablemente exitosos. Entre 1950 y 1970, el mundo experimentó un período de crecimiento económico sin precedentes, a menudo llamado los 30 gloriosos en Europa o la edad dorada del capitalismo. Los aranceles cayeron dramáticamente. El comercio internacional creció más rápido que la producción global, y aunque hubo crisis y tensiones, el mundo evitó una repetición de la catástrofe de los años 30. Este éxito validó las lecciones aprendidas del Smoot-Hawley Act: que la cooperación internacional es preferible al aislamiento, que el comercio abierto beneficia a todos a largo plazo, y que las instituciones multilaterales pueden ayudar a gestionar conflictos económicos antes de que se conviertan en crisis. Pero en décadas recientes, esas lecciones han comenzado a olvidarse o cuestionarse. La globalización, que aceleró dramáticamente desde los años 80, ha generado ganadores y perdedores, mientras que el comercio internacional ha elevado los niveles de vida promedio, ha creado dislocaciones económicas significativas en ciertos sectores y regiones. En Estados Unidos, la manufactura tradicional ha declinado, con millones de empleos perdidos ante la competencia extranjera, especialmente de China. Comunidades enteras que dependían de fábricas textiles, de acero o de automóviles han sido devastadas. Y aunque la economía estadounidense en su conjunto ha crecido y se ha transformado hacia servicios y tecnología, esas transiciones han sido dolorosas para muchas personas. En este contexto, el proteccionismo ha vuelto a ganar atractivo político. Durante su presidencia, entre 2017 y 2021, Donald Trump implementó aranceles sobre acero, aluminio y cientos de miles de millones de dólares en productos chinos. Argumentaba que estos aranceles protegerían empleos estadounidenses,
reducirían el déficit comercial y presionarían a China para que cambiara sus prácticas comerciales. En febrero de 2025, Trump anunció lo que llamó los aranceles del Día de la Liberación, una propuesta para imponer aranceles masivos sobre múltiples países con el objetivo declarado de restaurar la manufactura estadounidense y renegociar acuerdos comerciales que consideraba injustos para Estados Unidos. La reacción de la comunidad económica fue inmediata y contundente. En marzo de 2025, más de 1.000 economistas firmaron una carta abierta advirtiendo contra estos aranceles. La carta, publicada en The Wall Street Journal y The New York Times, recordaba explícitamente la petición de 1930 contra el Smoot-Hawley Act. Los economistas argumentaban que los aranceles aumentarían los precios para los consumidores estadounidenses, provocarían represalias de otros países, dañarían las cadenas de suministro globales y frenarían el crecimiento económico. Según The Economist, varios estudios estimaban que los aranceles propuestos podrían reducir el Producto Interno Bruto estadounidense hasta un 1% y aumentar la inflación entre 1 y 2 puntos porcentuales. Pero a diferencia de 1930, el contexto económico global de 2025 es radicalmente diferente en varios aspectos críticos. Primero, las cadenas de suministro modernas son infinitamente más complejas e integradas que hace un siglo. Un automóvil fabricado en Estados Unidos puede contener componentes de 30 países diferentes. Un teléfono inteligente puede tener chips diseñados en California, fabricados en Taiwán, con materiales de docenas de países y ensamblados en China. Imponer aranceles sobre estas cadenas de suministro integradas no protege empleos locales de forma simple. En cambio, aumenta los costos para las empresas estadounidenses que dependen de esos componentes, haciéndolas menos competitivas globalmente. Segundo, el comercio moderno no es solo intercambio de bienes físicos. Los servicios, desde software y diseño hasta servicios financieros y entretenimiento, representan una porción cada vez mayor del comercio internacional. Estados Unidos tiene ventajas competitivas enormes en muchos de estos sectores, pero los aranceles sobre bienes pueden provocar represalias contra servicios, dañando precisamente los sectores donde Estados Unidos es más fuerte. Tercero, el sistema institucional internacional, aunque imperfecto, proporciona mecanismos para resolver disputas comerciales que no existían en 1930. La Organización Mundial del Comercio, a pesar de sus limitaciones y críticas legítimas, ofrece procedimientos para que los países presenten quejas y busquen soluciones negociadas antes de imponer represalias unilaterales. Sin embargo, también hay similitudes preocupantes entre el contexto actual y el de 1930. Al igual que entonces, existe un sentimiento generalizado de que el sistema económico internacional no funciona para amplios sectores de la población. Al igual que entonces, hay presión política intensa para adoptar soluciones proteccionistas que prometen resultados rápidos. Y al igual que entonces, existe el riesgo de que políticas populares, pero económicamente problemáticas, desencadenen consecuencias no deseadas que empeoren la situación que pretenden resolver. China, el principal objetivo de los aranceles estadounidenses recientes, ha respondido con sus propios aranceles sobre productos agrícolas estadounidenses, especialmente soja, carne de cerdo y otros productos del cinturón agrícola, que constituye una base electoral clave para los republicanos. Según Bloomberg, las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia China cayeron aproximadamente un 50% entre 2017 y 2019 durante la primera guerra comercial entre ambos países. Esto obligó al gobierno estadounidense a proporcionar miles de millones de dólares en subsidios de emergencia a los agricultores para compensar las pérdidas. Una ironía cruel que recuerda el destino de los agricultores en los años 30, que presionaron por aranceles y terminaron perdiendo sus mercados de exportación. Europa también ha amenazado con represalias si Estados Unidos impone aranceles sobre automóviles europeos o sobre otros productos. La Unión, la FTA europea, que representa un mercado de casi 500 millones de consumidores y una economía comparable en tamaño a la estadounidense, tiene capacidad significativa para responder.
Y a diferencia de los años 30, cuando Europa estaba debilitada y fragmentada, hoy es un bloque económico unificado, con instituciones fuertes y capacidad de acción coordinada. Una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa tendría consecuencias devastadoras para ambos lados y para la economía global en su conjunto. Además, el contexto geopolítico actual añade capas de complejidad que no existían en 1930. La rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China no es solo económica, es también tecnológica, militar e ideológica. Algunos analistas argumentan que cierto grado de desacoplamiento económico entre ambas potencias es inevitable y quizás necesario por razones de seguridad nacional, especialmente en sectores críticos como semiconductores, inteligencia artificial y telecomunicaciones. Pero existe un debate intenso sobre dónde trazar la línea entre seguridad nacional legítima y proteccionismo disfrazado. Y existe el riesgo de que la retórica de seguridad nacional se utilice para justificar políticas proteccionistas que en realidad responden a presiones políticas internas más que a amenazas reales. El debate sobre aranceles también refleja tensiones más profundas sobre el tipo de economía y sociedad que queremos construir. Los defensores del libre comercio argumentan que la apertura económica maximiza la eficiencia, reduce los precios para los consumidores, fomenta la innovación mediante competencia y crea interdependencias que reducen los incentivos para el conflicto. Los críticos argumentan que el libre comercio sin restricciones puede destruir comunidades, aumentar la desigualdad, erosionar la soberanía nacional y crear dependencias peligrosas de países potencialmente hostiles. Ambas perspectivas contienen verdades importantes. El desafío es encontrar un equilibrio que maximice los beneficios del comercio mientras mitiga sus costos sociales y políticos. La experiencia del Smoot-Hawley Act sugiere que ese equilibrio no se encuentra en el proteccionismo extremo. Los aranceles masivos e indiscriminados de 1930 no protegieron empleos estadounidenses. Los destruyeron. No fortalecieron la economía estadounidense. La debilitaron. No aumentaron la seguridad nacional. Contribuyeron a la inestabilidad global que eventualmente condujo a la guerra. Pero eso no significa que cualquier arancel o cualquier restricción comercial sea necesariamente destructiva. Significa que las políticas comerciales deben ser diseñadas cuidadosamente, con comprensión clara de sus consecuencias probables, con mecanismos para mitigar efectos negativos y con disposición para ajustar curso cuando las políticas no funcionan como se esperaba. También significa que las políticas comerciales no pueden ser vistas en aislamiento. En los años 30, los aranceles fueron devastadores, en parte porque no fueron acompañados de políticas efectivas para apoyar a los trabajadores y comunidades afectadas por cambios económicos. No había seguro de desempleo robusto. No había programas de reentrenamiento. No había redes de seguridad social efectivas. Hoy, muchos países tienen instituciones de bienestar social mucho más desarrolladas que pueden ayudar a gestionar las transiciones económicas. Pero incluso estas instituciones son frecuentemente inadecuadas frente a dislocaciones económicas masivas. El desafío no es simplemente abrir o cerrar fronteras comerciales. Es construir sociedades que puedan adaptarse a cambios económicos sin dejar atrás a comunidades enteras. La historia del Smoot-Hawley Act también subraya la importancia crítica del liderazgo político responsable. Herbert Hoover enfrentó presiones políticas intensas para aprobar aranceles, pero tenía información clara de que esos aranceles serían destructivos. 1000 economistas le advirtieron. 23 países protestaron. Sus propios asesores expresaron dudas. Sin embargo, priorizó consideraciones políticas de corto plazo sobre el bienestar económico de largo plazo. Esa decisión no solo destruyó su presidencia, contribuyó a una catástrofe global. Los líderes políticos de hoy enfrentan dilemas similares. Deben equilibrar presiones electorales inmediatas con responsabilidad de largo plazo. Deben resistir la tentación de adoptar políticas populares, pero destructivas. Y deben tener el coraje de explicar a sus electores por qué soluciones simples a problemas complejos raramente funcionan. Finalmente, la historia del Smoot-Hawley Act
nos recuerda que vivimos en un mundo profundamente interconectado, donde las acciones de un país tienen consecuencias para todos los demás. En 1930, esa interdependencia era menos visible, pero igualmente real. Hoy es imposible ignorarla. Las cadenas de suministro globales vinculan a productores y consumidores a través de continentes. Los flujos financieros conectan mercados de capitales en tiempo real. Las crisis económicas se propagan instantáneamente a través de fronteras. Y los desafíos globales, desde el cambio climático hasta las pandemias, requieren cooperación internacional para ser abordados efectivamente. En este contexto, el nacionalismo económico extremo no es solo ineficaz, es peligroso. No significa que los países no puedan o no deban proteger intereses legítimos. Significa que esa protección debe hacerse de forma que no destruya el sistema de cooperación internacional del cual todos dependemos. Significa que debemos aprender de los errores del pasado en lugar de repetirlos. Y significa que debemos reconocer que en un mundo interdependiente, la prosperidad de otros países no es una amenaza para la nuestra, es frecuentemente una condición para ella. El Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 fue mucho más que un error técnico de política económica. Fue una advertencia histórica sobre cómo las decisiones tomadas por miedo, presión política y visión cortoplacista pueden desencadenar consecuencias devastadoras que se extienden mucho más allá de las intenciones originales. Lo que comenzó como un intento de proteger a agricultores estadounidenses de la competencia extranjera, se convirtió en un acelerador de la peor depresión económica de la historia moderna. Profundizó el colapso del comercio internacional, desestabilizó sistemas financieros, destruyó empleos en lugar de protegerlos, y contribuyó a crear las condiciones económicas y políticas que alimentaron el ascenso de regímenes totalitarios y eventualmente condujeron a la Segunda Guerra Mundial. Las lecciones de esa experiencia siguen siendo profundamente relevantes hoy. Nos recuerdan que el proteccionismo extremo puede convertirse en un juego de suma negativa donde todos pierden, que las políticas económicas diseñadas para beneficiar a un grupo específico pueden terminar perjudicando a ese mismo grupo mediante consecuencias no deseadas, que la interdependencia económica global es una realidad que no puede ser ignorada sin consecuencias severas, y que la cooperación internacional, aunque imperfecta y frecuentemente frustrante, es preferible al aislamiento y al conflicto. Pero las lecciones del Smoot-Hawley Act también nos recuerdan algo más fundamental, que las políticas económicas no son solo cuestiones técnicas que pueden ser resueltas mediante cálculos y modelos. Son decisiones profundamente políticas y morales que afectan la vida de millones de personas. Tienen consecuencias distributivas que crean ganadores y perdedores, reflejan valores sobre qué tipo de sociedad queremos construir, y requieren que equilibremos objetivos que frecuentemente están en tensión: eficiencia económica versus equidad social, apertura internacional versus cohesión nacional, beneficios de largo plazo versus costos de corto plazo. El desafío para las democracias modernas es cómo tomar estas decisiones de forma que sean económicamente sensatas, políticamente sostenibles y moralmente defendibles. Eso requiere instituciones capaces de resistir presiones populistas de corto plazo. Requiere líderes dispuestos a explicar verdades incómodas y a defender políticas impopulares cuando son correctas. Requiere ciudadanos informados, capaces de distinguir entre promesas fáciles y soluciones reales. Y requiere sistemas de protección social que ayuden a las personas y comunidades afectadas por cambios económicos a adaptarse sin caer en la desesperación que alimenta el extremismo. En los años 30, las democracias occidentales fracasaron en este desafío. Adoptaron políticas económicas destructivas. No protegieron adecuadamente a los más vulnerables. Permitieron que la desesperación económica se transformara en radicalización política, y el resultado fue catastrófico. Hoy enfrentamos desafíos diferentes pero igualmente complejos. La globalización ha creado beneficios enormes, pero también dislocaciones significativas. El cambio tecnológico está transformando industrias y eliminando empleos tradicionales
a un ritmo acelerado. El cambio climático requiere transformaciones económicas masivas que crearán ganadores y perdedores, y la rivalidad geopolítica entre grandes potencias está generando presiones para fragmentar la economía global. Cómo respondamos a estos desafíos determinará si el siglo XXI será una era de prosperidad compartida y cooperación internacional, o si repetiremos los errores del siglo XX con consecuencias potencialmente aún más devastadoras. La historia del Smoot-Hawley Act no nos da respuestas simples a estos dilemas, pero nos proporciona una advertencia clara sobre lo que puede salir mal cuando el miedo, la demagogia y el pensamiento de corto plazo dominan la política económica. Nos recuerda que las decisiones económicas tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales y del horizonte electoral inmediato, y nos desafía a ser más sabios, más responsables y más cooperativos que las generaciones que nos precedieron. El Smoot-Hawley Tariff Act también ilustra una verdad fundamental sobre el poder económico y cómo se ejerce. En 1930, Estados Unidos era ya la economía más grande del mundo. Representaba aproximadamente el 40% de la producción industrial global. Sus decisiones económicas tenían impacto global inevitable, pero esa posición de poder no otorgó inmunidad contra las consecuencias de políticas equivocadas. Al contrario, magnificó esas consecuencias. Cuando Estados Unidos cerró sus mercados, el impacto se sintió en todos los continentes. Cuando los bancos estadounidenses retiraron capital, sistemas financieros completos colapsaron. Cuando la economía estadounidense se contrajo, arrastró al mundo entero hacia la depresión. Esta dinámica sigue siendo relevante hoy. Estados Unidos, junto con China y la Unión Europea, forma parte de un grupo reducido de economías cuyas decisiones tienen impacto sistémico global. Eso otorga poder, pero también responsabilidad. Las grandes potencias económicas no pueden actuar como si sus decisiones solo afectaran a sus propios ciudadanos. Sus políticas tienen externalidades globales que deben ser consideradas. Y cuando esas políticas son destructivas, las consecuencias se propagan de formas que eventualmente regresan para afectar incluso a quienes las implementaron. En los años 30, Estados Unidos aprendió esta lección de la forma más dura posible. Los aranceles que impuso regresaron en forma de represalias comerciales que devastaron a exportadores estadounidenses. El colapso económico global, que contribuyó a generar eventualmente, condujo a una guerra que costó cientos de miles de vidas estadounidenses y trillones de dólares. La inestabilidad política que alimentó en Europa y Asia creó amenazas a la seguridad estadounidense que duraron décadas. El aislamiento económico que buscó resultó ser imposible en un mundo interconectado, y el intento de proteger la prosperidad estadounidense mediante barreras comerciales terminó destruyendo esa prosperidad. Estas consecuencias no fueron accidentales ni imprevisibles. Fueron advertidas con claridad por economistas, diplomáticos y líderes empresariales antes de que Hoover firmara el Smoot-Hawley Act. Pero esas advertencias fueron ignoradas porque los incentivos políticos de corto plazo eran más poderosos que la prudencia económica de largo plazo. Esta es quizás la lección más perturbadora de toda la historia, que incluso cuando sabemos qué políticas son destructivas, las presiones políticas pueden empujarnos a adoptarlas de todas formas, que el conocimiento técnico no es suficiente si las instituciones políticas son débiles o si los líderes carecen de coraje para resistir presiones populistas. Esto plantea preguntas profundas sobre la capacidad de las democracias para manejar desafíos económicos complejos. Las democracias tienen virtudes enormes: responsabilidad ante los ciudadanos, protección de libertades fundamentales, mecanismos para corregir errores mediante elecciones, pero también tienen vulnerabilidades, horizontes temporales cortos determinados por ciclos electorales, susceptibilidad a la demagogia, dificultad para adoptar políticas cuyos beneficios son difusos y de largo plazo, mientras que los costos son concentrados e inmediatos. El Smoot-Hawley Act fue un ejemplo perfecto de estas vulnerabilidades en acción. Sin embargo, la historia posterior también demostró que las democracias pueden aprender de sus errores. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró la construcción de un orden económico internacional
diseñado específicamente para prevenir una repetición de los errores de los años 30. Ese orden no fue perfecto. Tuvo sesgos y limitaciones, benefició desproporcionadamente a los países ricos y enfrentó crisis y desafíos recurrentes, pero logró su objetivo fundamental. Evitó guerras comerciales destructivas, facilitó un crecimiento económico sin precedentes y contribuyó a mantener la paz entre las grandes potencias durante más de 70 años. Ese logro no fue inevitable. Requirió liderazgo visionario de figuras como Franklin Roosevelt, Harry Truman y George Marshall. Requirió que Estados Unidos estuviera dispuesto a asumir costos de corto plazo, como financiar la reconstrucción europea mediante el Plan Marshall para asegurar beneficios de largo plazo. Requirió que los países renunciaran a cierta soberanía económica al aceptar reglas internacionales sobre comercio y finanzas. Y requirió que las sociedades desarrollaran instituciones de bienestar social capaces de gestionar las dislocaciones creadas por el comercio internacional y el cambio tecnológico. Hoy, ese orden internacional está bajo presión. La crisis financiera de 2008 erosionó la confianza en la globalización y en las élites que la promovieron. El ascenso de China ha creado tensiones geopolíticas que se manifiestan también en el ámbito económico. El cambio tecnológico acelerado está transformando mercados laborales más rápido de lo que las instituciones pueden adaptarse. Y movimientos populistas, múltiples países están cuestionando los fundamentos del orden económico liberal. En este contexto, existe el riesgo real de que repitamos los errores de los años 30, no por ignorancia, sino por elección deliberada. Algunos argumentan que esa comparación es exagerada, que el mundo de 2025 es fundamentalmente diferente del mundo de 1930. Que las instituciones internacionales, aunque imperfectas, proporcionan barreras contra el colapso total del comercio, que las sociedades modernas tienen redes de seguridad social mucho más robustas, y que la memoria de las catástrofes del siglo XX nos hará más cautelosos. Esos argumentos tienen mérito, pero también hubo quienes en los años 20 pensaban que la humanidad había aprendido las lecciones de la Primera Guerra Mundial y que nunca permitiría otra catástrofe similar. Esa confianza resultó ser trágicamente equivocada. La verdad incómoda es que cada generación debe aprender y reaprender las lecciones fundamentales sobre cómo vivir juntos en un mundo complejo e interconectado. El conocimiento histórico no se transmite automáticamente. Las instituciones se debilitan si no son constantemente renovadas y defendidas, y las tentaciones del nacionalismo económico, del pensamiento de suma cero y de las soluciones simplistas a problemas complejos son permanentes. Requieren vigilancia constante y disposición para defender principios incluso cuando son políticamente costosos. El Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 representa uno de los errores más costosos de la historia económica moderna. No fue el único factor que causó la Gran Depresión, pero la profundizó significativamente. No fue la única causa del ascenso del fascismo en Europa, pero contribuyó a crear las condiciones económicas que lo alimentaron. No fue la única razón por la cual el mundo cayó en una guerra devastadora, pero ayudó a erosionar la cooperación internacional, que podría haberla prevenido. Sus consecuencias, medidas en empleos perdidos, empresas quebradas, familias destruidas y vidas arruinadas, fueron incalculables. Pero quizás la consecuencia más importante del Smoot-Hawley Act fue la lección que enseñó sobre los peligros del proteccionismo extremo y la importancia de la cooperación internacional. Esa lección, comprada a un precio terrible, ayudó a dar forma al orden económico internacional de posguerra, que ha traído prosperidad sin precedentes a miles de millones de personas. Si hoy olvidamos esa lección, si repetimos los errores de 1930, impulsados por los mismos miedos y las mismas presiones políticas, pagaremos un precio igualmente terrible. La historia no se repite exactamente, pero rima. Los desafíos específicos que enfrentamos hoy son diferentes de los de los años 30, pero las dinámicas fundamentales, las tentaciones políticas, los errores de juicio y las consecuencias de políticas equivocadas son notablemente similares.
tenemos la ventaja de conocer cómo terminó la historia en los años 30. Sabemos qué políticas funcionaron y cuáles fracasaron. Sabemos qué caminos conducen a la prosperidad compartida y cuáles conducen al conflicto y la catástrofe. La pregunta es si usaremos ese conocimiento o si lo ignoraremos. El Smoot-Hawley Tariff Act no es solo historia antigua. Es una advertencia viva sobre cómo las decisiones económicas tomadas en momentos de crisis pueden tener consecuencias que se extienden durante décadas y que afectan a millones de personas que nunca tuvieron voz en esas decisiones. Es un recordatorio de que el poder económico conlleva responsabilidad, que la interdependencia global es una realidad que no puede ser negada sin consecuencias severas, que las soluciones simples a problemas complejos raramente funcionan y que el precio de la ignorancia, la arrogancia y la irresponsabilidad política puede ser devastador. Si queremos evitar repetir los errores del pasado, debemos entender profundamente cómo y por qué ocurrieron. Debemos reconocer las presiones políticas que empujaron a líderes inteligentes a tomar decisiones destructivas. Debemos construir instituciones capaces de resistir esas presiones. Debemos cultivar ciudadanías informadas, capaces de distinguir entre demagogia y liderazgo responsable. Y debemos mantener viva la memoria de lo que puede salir mal cuando el miedo y el oportunismo político dominan sobre la prudencia y la responsabilidad. El Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 desató una catástrofe mundial no porque sus arquitectos fueran malvados, sino porque fueron cortos de vista, porque priorizaron ventajas políticas inmediatas sobre bienestar económico de largo plazo, y porque subestimaron profundamente las consecuencias de sus acciones en un mundo interconectado. Esa combinación de factores, visión limitada, cálculo político estrecho e ignorancia de interdependencias globales, sigue siendo peligrosamente relevante hoy. La historia del Smoot-Hawley Act es una historia sobre cómo el dinero, el poder y las decisiones políticas dan forma al destino de naciones y sociedades. Es una historia sobre cómo las ambiciones y los miedos de unos pocos pueden determinar el futuro de millones. Y es una historia que debemos recordar si queremos construir un futuro más próspero, más justo y más pacífico que el pasado que heredamos. La dimensión humana del Smoot-Hawley Act es frecuentemente olvidada en los análisis técnicos sobre aranceles y comercio internacional. Pero detrás de las estadísticas sobre colapso del comercio y caída del Producto Interno Bruto, había millones de historias individuales de sufrimiento, desesperación y vidas destruidas. En Estados Unidos, familias que habían trabajado durante generaciones en granjas vieron cómo sus tierras eran embargadas por bancos. Trabajadores industriales que habían creído en la promesa de que los aranceles protegerían sus empleos se encontraron desempleados cuando las fábricas cerraron por falta de pedidos de exportación. Comunidades enteras que dependían de una sola industria se convirtieron en pueblos fantasma cuando esa industria colapsó. En Alemania, el impacto fue aún más devastador. Jóvenes que habían crecido en la relativa estabilidad de mediados de los años 20 se encontraron sin trabajo, sin futuro y sin esperanza. Profesionales de clase media vieron cómo sus ahorros se evaporaban cuando los bancos quebraban. Familias que habían sobrevivido a la hiperinflación de 1923 enfrentaban ahora una deflación igualmente destructiva. Y en ese contexto de desesperación total, millones encontraron atractivo el mensaje de un demagogo que prometía restaurar la dignidad nacional, crear empleos mediante obras públicas masivas y romper con el sistema internacional que los había traicionado. Es imposible cuantificar con precisión cuántas de esas personas terminaron apoyando al partido nazi directamente debido al colapso económico. La causalidad histórica es siempre compleja y multifactorial, pero los datos son claros. El apoyo al partido nazi creció exponencialmente a medida que el desempleo aumentaba. En regiones donde el desempleo era más alto, el voto nazi era más fuerte. Entre los jóvenes desempleados, el apoyo a Hitler era particularmente intenso. Y en las elecciones críticas de 1932, cuando el desempleo alcanzó su punto máximo, los nazis obtuvieron su mejor resultado electoral,
convirtiéndose en el partido más grande de Alemania. Lo que siguió es historia conocida, pero vale la pena recordar en este contexto. Hitler consolidó el poder en 1933. Estableció una dictadura totalitaria que eliminó todas las libertades democráticas. Implementó políticas de persecución sistemática contra judíos, opositores políticos, minorías y cualquiera que el régimen considerara indeseable. Rearmó a Alemania en violación del Tratado de Versalles y en 1939 invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra mataría a más de 70 millones de personas, destruiría ciudades enteras, causaría genocidios sistemáticos y transformaría el mapa político del mundo. Es esencial ser claro. Herbert Hoover no causó el Holocausto. Willis Hawley y Reed Smoot no iniciaron la Segunda Guerra Mundial. La responsabilidad por esas atrocidades recae completamente en Hitler, en los nazis y en todos aquellos que los apoyaron, colaboraron o permanecieron pasivos mientras cometían crímenes contra la humanidad. Pero también es esencial reconocer que las decisiones económicas tomadas en Washington en 1930 contribuyeron a crear las condiciones que hicieron posible el ascenso de Hitler, que el colapso económico, agravado por el Smoot-Hawley Act, fue uno de los factores que desestabilizó la democracia alemana y alimentó el extremismo, y que las conexiones entre crisis económica, inestabilidad política y catástrofe humanitaria son reales y deben ser tomadas en serio. Esta es quizás la lección más importante y más perturbadora del Smoot-Hawley Act, que las decisiones económicas aparentemente técnicas pueden tener consecuencias políticas y morales profundas, que no podemos separar la economía de la política, la ética o la historia, que las políticas que diseñamos, las instituciones que construimos y las decisiones que tomamos tienen impactos sobre vidas reales, sobre la estabilidad de sociedades y sobre el curso de la historia, y que cuando fallamos en considerar esas conexiones, cuando tratamos las decisiones económicas como si fueran solo cuestiones técnicas divorciadas de consecuencias humanas, corremos el riesgo de desatar fuerzas que no podemos controlar. En América Latina, las consecuencias del Smoot-Hawley Act también fueron profundas y duraderas. Los países latinoamericanos dependían críticamente de exportar materias primas hacia Estados Unidos y Europa. Cuando esos mercados se cerraron, las economías latinoamericanas colapsaron. Argentina, que había sido uno de los países más ricos del mundo en las primeras décadas del siglo XX, entró en una crisis económica y política de la cual nunca se recuperó completamente. Brasil, Chile, México y otros países enfrentaron defaults masivos de deuda, colapso de sus monedas y crisis políticas que frecuentemente terminaban en golpes militares. Estas crisis económicas de los años 30 ayudaron a establecer patrones políticos que durarían décadas en América Latina: inestabilidad crónica, alternancia entre gobiernos civiles débiles y dictaduras militares, populismo económico que prometía soluciones mágicas, pero generaba inflación y crisis recurrentes, y desconfianza profunda hacia el sistema económico internacional. Muchos de los problemas que América Latina enfrentó durante el resto del siglo XX tienen raíces en las crisis de los años 30, y esas crisis fueron significativamente agravadas por el colapso del comercio internacional desencadenado por el Smoot-Hawley Act. En Asia, las consecuencias fueron igualmente significativas. Japón, que había comenzado a industrializarse y a integrarse en la economía global, fue golpeado duramente por el colapso del comercio. Las exportaciones japonesas de seda, textiles y otros productos cayeron dramáticamente. El desempleo aumentó y las tensiones sociales se intensificaron. En este contexto, los militares japoneses ganaron influencia política, argumentando que Japón necesitaba asegurar acceso a recursos y mercados mediante expansión territorial. Esta lógica condujo a la invasión de Manchuria en 1931, a la guerra con China a partir de 1937 y eventualmente a la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, es fundamental ser preciso sobre causalidad. El militarismo japonés tenía raíces profundas en la historia y cultura política de Japón.
La decisión de embarcarse en guerras de conquista fue tomada por líderes japoneses y reflejó ambiciones imperiales que existían independientemente de la situación económica. Pero también es innegable que el colapso económico de los años 30 fortaleció a los militaristas japoneses al debilitar a los sectores políticos que favorecían la integración pacífica en el orden internacional. El Smoot-Hawley Act no causó el imperialismo japonés, pero contribuyó a crear un contexto donde ese imperialismo pudo florecer. Estas conexiones entre crisis económica, inestabilidad política y conflicto internacional no son automáticas ni deterministas. La historia no es una máquina, donde inputs económicos producen outputs políticos predecibles. Las sociedades tienen agencia, los líderes toman decisiones, y múltiples factores interactúan de formas complejas. Pero las correlaciones son suficientemente fuertes y consistentes como para que debamos tomarlas en serio. Las crisis económicas severas tienden a desestabilizar sistemas políticos. La inestabilidad política tiende a producir líderes extremistas que prometen soluciones radicales, y los líderes extremistas tienden a adoptar políticas agresivas tanto en el ámbito doméstico como internacional. El Smoot-Hawley Act es un caso de estudio perfecto de cómo una decisión económica puede desencadenar esta cadena de consecuencias. No fue la única causa de la Gran Depresión, pero la agravó. La depresión no fue la única causa de la inestabilidad política en Alemania, Japón y otros países, pero la intensificó. Y esa inestabilidad no hizo inevitable la Segunda Guerra Mundial, pero creó las condiciones que la hicieron mucho más probable. En ese sentido, el Smoot-Hawley Act es un recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos prever inicialmente. Que los sistemas complejos, ya sean económicos, políticos o sociales, pueden responder a perturbaciones de formas no lineales e impredecibles, y que la prudencia requiere que consideremos no solo los efectos directos e inmediatos de nuestras políticas, sino también las cadenas de consecuencias indirectas que pueden desencadenar. Esta lección es particularmente relevante en el mundo contemporáneo, donde los sistemas son aún más complejos e interconectados que en los años 30. Las cadenas de suministro globales vinculan a productores en docenas de países. Los mercados financieros están integrados globalmente, con capital moviéndose instantáneamente a través de fronteras. Las redes de comunicación digital permiten que ideas, información y desinformación se propaguen a velocidades sin precedentes. Y los desafíos globales, desde pandemias hasta cambio climático, requieren coordinación internacional para ser abordados efectivamente. En este contexto hiperconectado, las decisiones de política económica tienen potencial para efectos en cascada aún más amplios que en los años 30. Un arancel impuesto por Estados Unidos puede afectar cadenas de suministro que emplean a millones de personas en múltiples países. Una crisis financiera en un país puede propagarse globalmente en horas, y las tensiones comerciales entre grandes potencias pueden escalar rápidamente hacia conflictos más amplios, con consecuencias impredecibles. Esto no significa que los países no puedan o no deban proteger sus intereses legítimos. Significa que deben hacerlo con comprensión clara de las interdependencias globales y con disposición para considerar consecuencias sistémicas de sus acciones. El Smoot-Hawley Act también ilustra los límites del pensamiento económico convencional. En 1930, muchos economistas entendían teóricamente que los aranceles masivos serían destructivos, pero subestimaron la magnitud de las consecuencias y la velocidad con la que se materializarían. No previeron completamente cómo las represalias comerciales se alimentarían mutuamente en una espiral descendente. No anticiparon cómo el colapso del comercio desestabilizaría sistemas financieros internacionales, y no comprendieron plenamente las conexiones entre crisis económica e inestabilidad política. Esta brecha entre comprensión teórica y predicción precisa de consecuencias reales es un desafío permanente en economía y en política pública más generalmente. Los modelos económicos pueden capturar ciertas dinámicas, pero siempre simplifican la realidad compleja. Los análisis de política pueden identificar riesgos,
pero raramente pueden cuantificarlos con precisión, y las predicciones sobre sistemas complejos son inherentemente inciertas. Esto no significa que el análisis económico sea inútil. Al contrario, es esencial, pero significa que debe ser complementado con humildad sobre los límites de nuestro conocimiento, con atención a señales de advertencia que emergen de la realidad y con disposición para ajustar políticas cuando las consecuencias resultan ser diferentes de lo anticipado. Hoover y los defensores del Smoot-Hawley Act carecieron de esa humildad. Estaban tan convencidos de que los aranceles protegerían empleos estadounidenses que ignoraron todas las advertencias sobre posibles consecuencias negativas. Cuando esas consecuencias comenzaron a materializarse, se aferraron a sus políticas en lugar de ajustar curso. Y para cuando finalmente reconocieron el error, el daño ya era irreversible. Esta rigidez ideológica, esta incapacidad para admitir errores y cambiar de dirección, es uno de los vicios más peligrosos en política. Las buenas políticas requieren no solo buenas intenciones y análisis sólido, sino también flexibilidad para adaptarse cuando la realidad no coincide con las expectativas. Franklin Roosevelt, quien sucedió a Hoover, demostró esa flexibilidad. Aunque algunos de sus experimentos de política económica durante el New Deal fueron problemáticos o inefectivos, mostró disposición constante para probar nuevos enfoques, para abandonar políticas que no funcionaban y para aprender de errores. Su enfoque hacia la política comercial, mediante la Reciprocal Trade Agreements Act, reflejó comprensión de que los aranceles masivos habían sido un error y que era necesario revertir curso gradualmente. Esa flexibilidad, combinada con liderazgo visionario en la construcción de instituciones internacionales después de la guerra, ayudó a rescatar no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero de la catástrofe de los años 30. El contraste entre Hoover y Roosevelt ilustra la importancia crítica del liderazgo político en momentos de crisis. Las instituciones importan, las políticas importan, pero los líderes que diseñan esas políticas y que dan forma a esas instituciones también importan profundamente. Los buenos líderes reconocen los límites de su conocimiento. Buscan consejo de expertos, pero no se vuelven prisioneros de una sola perspectiva. Consideran consecuencias de largo plazo, además de presiones de corto plazo, y tienen el coraje de tomar decisiones impopulares cuando son necesarias para el bien común. Hoover, a pesar de sus muchas cualidades, fracasó en estas dimensiones críticas. Roosevelt, con todas sus imperfecciones, tuvo más éxito. Esta comparación no es solo historia antigua, es directamente relevante para evaluar el liderazgo político contemporáneo. Cuando líderes actuales proponen aranceles masivos o políticas proteccionistas agresivas, debemos preguntarnos si están mostrando la flexibilidad y la humildad que Roosevelt demostró, o la rigidez y la arrogancia que caracterizaron a Hoover. Debemos evaluar si están considerando seriamente las advertencias desde economistas y las posibles consecuencias no deseadas, o si están ignorándolas en favor de ganancias políticas de corto plazo. Y debemos juzgar si están construyendo instituciones y políticas sostenibles de largo plazo, o si están tomando atajos populistas que crearán problemas mayores en el futuro. El Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 desató una catástrofe mundial no inevitable, pero profundamente previsible. Las advertencias estaban ahí, el conocimiento estaba disponible, las alternativas existían, pero fueron ignoradas debido a presiones políticas, cálculos electorales y convicciones ideológicas rígidas. El resultado fue una de las peores crisis económicas de la historia moderna, con consecuencias políticas y humanas que resonaron durante décadas. Esa experiencia nos enseñó lecciones valiosas sobre los peligros del proteccionismo extremo, la importancia de la cooperación internacional y las conexiones profundas entre economía y política. Pero las lecciones solo son valiosas si las recordamos y las aplicamos. Si permitimos que se desvanezcan de la memoria colectiva, si las ignoramos porque parecen inconvenientes o políticamente costosas, entonces estamos condenados a repetir los errores del pasado. Y en un mundo aún más interconectado y complejo que el de 1930, las consecuencias de esos errores
podrían ser incluso más devastadoras. El Smoot-Hawley Act es una advertencia que debemos mantener viva, no como una curiosidad histórica, sino como una guía práctica para navegar los desafíos económicos y políticos del presente. En el análisis final, el Smoot-Hawley Tariff Act representa mucho más que un error técnico de política económica. Representa un fracaso de imaginación política, una incapacidad para comprender las consecuencias sistémicas de decisiones aparentemente aisladas. Representa el triunfo de los intereses concentrados y organizados sobre el bienestar general difuso. Representa la victoria de la demagogia sobre el análisis riguroso. Y representa las limitaciones de las democracias cuando las instituciones son débiles, cuando los líderes carecen de coraje y cuando los ciudadanos están más dispuestos a creer en promesas fáciles que en verdades complejas. Pero la historia del Smoot-Hawley Act también contiene elementos de esperanza. Demuestra que las sociedades pueden aprender de errores catastróficos, que las democracias, aunque lentas y frecuentemente torpes, tienen capacidad para corregir curso, que el liderazgo visionario puede transformar desastres en oportunidades para construir sistemas mejores, y que la cooperación internacional, aunque difícil y frecuentemente frustrante, es posible y puede producir beneficios duraderos. El orden económico internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus imperfecciones, fue una respuesta directa a las lecciones del Smoot-Hawley Act y de la Gran Depresión. Ese orden ayudó a crear 7 décadas de crecimiento económico sin precedentes, elevó a miles de millones de personas de la pobreza y contribuyó a mantener la paz entre las grandes potencias. Hoy, ese orden está bajo presión y requiere reforma. La globalización ha creado ganadores y perdedores, y los perdedores tienen quejas legítimas que deben ser abordadas. Las instituciones internacionales, diseñadas en los años 40, necesitan adaptarse a realidades del siglo XXI. Y los desafíos nuevos, desde el cambio climático hasta la transformación digital, requieren formas nuevas de cooperación internacional. Pero la respuesta a estos desafíos no es abandonar la cooperación internacional en favor del nacionalismo económico. No es repetir los errores de 1930. Es aprender de esos errores para construir sistemas mejores que equilibren apertura económica con protección social, eficiencia con equidad y soberanía nacional con responsabilidad global. El Smoot-Hawley Act nos recuerda que las alternativas al orden económico internacional no son neutrales o benignas. No es una elección entre globalización imperfecta y alguna utopía nacionalista donde cada país prospera en aislamiento. Es una elección entre interdependencia gestionada mediante instituciones y reglas, o fragmentación caótica que conduce a conflicto y empobrecimiento mutuo, entre cooperación imperfecta pero funcional o competencia de suma cero que todos pierden, entre liderazgo responsable que considera consecuencias de largo plazo o demagogia oportunista que promete soluciones fáciles a problemas complejos. La historia del Smoot-Hawley Tariff Act es, en última instancia, una historia sobre elecciones y consecuencias, sobre cómo las decisiones que tomamos en momentos de crisis definen trayectorias que pueden durar generaciones, sobre cómo el miedo y la desesperación pueden llevarnos a adoptar políticas que empeoran precisamente los problemas que buscamos resolver, y sobre cómo el coraje, la visión y la disposición para aprender de errores pueden ayudarnos a construir futuros mejores incluso después de las catástrofes más devastadoras. Cuando Herbert Hoover firmó el Smoot-Hawley Act en junio de 1930, probablemente creía que estaba protegiendo a Estados Unidos. Probablemente pensaba que estaba cumpliendo sus promesas de campaña y defendiendo los intereses de sus electores. Probablemente esperaba que los aranceles fortalecerían la economía estadounidense y ayudarían al país a salir de la depresión. Pero estaba profundamente equivocado. Sus acciones, impulsadas por cálculo político de corto plazo e ignorancia de interdependencias globales, contribuyeron a una catástrofe que destruyó millones de vidas, desestabilizó democracias y ayudó a crear las condiciones para la guerra más devastadora de la historia humana. Casi un siglo después, enfrentamos decisiones similares. Líderes políticos en múltiples países proponen aranceles y políticas proteccionistas, prometiendo que protegerán empleos
y restaurarán prosperidad. Los votantes, asustados por cambios económicos rápidos y por desigualdades crecientes, se sienten atraídos por esas promesas, y las presiones políticas para adoptar soluciones simplistas son intensas. Pero tenemos una ventaja que Hoover no tuvo. Conocemos cómo termina esta historia. Sabemos qué sucede cuando el proteccionismo extremo se convierte en política nacional. Sabemos las consecuencias de ignorar interdependencias globales. Y sabemos el precio de permitir que el miedo y la demagogia dominen sobre la razón y la responsabilidad. La pregunta es si usaremos ese conocimiento. Si aprenderemos de los errores de 1930 o si los repetiremos. Si construiremos sobre las instituciones y los principios que nos han servido durante 7 décadas. O si los abandonaremos en favor de nacionalismos económicos que nos empobrecerán a todos. Si elegiremos líderes capaces de navegar la complejidad del mundo moderno con sabiduría y humildad, o si nos dejaremos seducir por demagogos que prometen soluciones mágicas. Estas no son preguntas abstractas o académicas. Son preguntas urgentes y prácticas cuyas respuestas determinarán el tipo de mundo que habitaremos en las próximas décadas. El Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 fue un punto de inflexión en la historia económica y política del siglo XX. Marcó el momento en que una crisis económica severa se transformó en una catástrofe global, el momento en que la cooperación internacional colapsó y fue reemplazada por competencia destructiva, el momento en que las democracias demostraron su vulnerabilidad ante presiones populistas y decisiones irresponsables. Pero también, eventualmente, se convirtió en el momento que enseñó a generaciones posteriores las lecciones fundamentales sobre cómo no manejar una crisis económica, sobre la importancia de la cooperación internacional, sobre los peligros del proteccionismo extremo y sobre las conexiones profundas entre estabilidad económica, democracia y paz. Esas lecciones, compradas a un precio terrible de sufrimiento humano, guerra y destrucción, ayudaron a construir un mundo mejor después de 1945. Un mundo imperfecto, sin duda, pero un mundo donde miles de millones de personas han tenido oportunidades de prosperidad que sus abuelos nunca imaginaron. Un mundo donde la cooperación internacional, aunque siempre difícil, ha sido posible. Un mundo donde las grandes potencias han competido, pero no han caído en guerra total. Un mundo donde el comercio, la inversión y el intercambio de ideas han creado interdependencias que hacen el conflicto más costoso y la cooperación más atractiva. Ese mundo está ahora en riesgo, no porque las amenazas sean idénticas a las de 1930, sino porque las dinámicas fundamentales, miedo económico, tentaciones proteccionistas, nacionalismo resurgente, son notablemente similares, y porque la memoria de lo que salió mal en los años 30 se está desvaneciendo a medida que las generaciones que vivieron esa experiencia desaparecen. Es responsabilidad de quienes conocemos esa historia mantener viva su memoria. No como un ejercicio nostálgico, sino como una guía práctica para navegar los desafíos del presente. El Smoot-Hawley Tariff Act nos enseña que las decisiones económicas nunca son solo técnicas, son profundamente políticas, morales e históricas. Afectan vidas reales, dan forma a sociedades y tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos prever inicialmente. Nos enseña que el proteccionismo extremo no protege, que el aislamiento económico no genera prosperidad, que las represalias comerciales crean espirales destructivas donde todos pierden, y que las crisis económicas, cuando no son manejadas sabiamente, pueden desestabilizar democracias y crear condiciones para catástrofes políticas y humanitarias. Pero también nos enseña que los errores, por costosos que sean, pueden ser corregidos, que las sociedades pueden aprender, que el liderazgo visionario puede transformar desastres en oportunidades, y que la cooperación internacional, construida sobre comprensión de intereses compartidos y sobre instituciones sólidas, puede crear prosperidad y estabilidad duraderas. Estas son las lecciones que debemos recordar, las lecciones que debemos aplicar y las lecciones que debemos transmitir
a las generaciones futuras si queremos evitar que la historia se repita. En junio de 1930, Herbert Hoover firmó una ley que cambió el curso de la historia. Una ley diseñada para proteger que terminó destruyendo. Una ley impulsada por miedo que creó catástrofe. Una ley que demostró cómo las buenas intenciones, cuando se combinan con ignorancia, arrogancia y cálculo político irresponsable, pueden producir consecuencias devastadoras. Casi un siglo después, esa ley sigue siendo relevante. No como una reliquia histórica, sino como una advertencia viva, como un recordatorio de lo que puede salir mal cuando olvidamos las lecciones del pasado, y como una guía para las decisiones que debemos tomar hoy si queremos construir un futuro más próspero, más justo y más pacífico que el pasado que heredamos. El Smoot-Hawley Tariff Act desató una catástrofe mundial, pero también, eventualmente, ayudó a enseñar a la humanidad cómo evitar catástrofes similares. Esa es su lección perdurable. Esa es su relevancia permanente. Y esa es la razón por la cual, casi un siglo después, seguimos estudiando, discutiendo y aprendiendo de uno de los errores más costosos de la historia económica moderna. Porque entender cómo el dinero, el poder y las decisiones políticas dieron forma al siglo XX es esencial para navegar los desafíos del siglo XXI. Y porque la historia, cuando la estudiamos con seriedad y honestidad, puede ser nuestra mejor maestra sobre cómo construir un mundo mejor.